Hola, bienvenidos a un nuevo video de Subir ese tren. Estamos en Rabat, la capital de Marruecos, y la idea es hacer una comparativa de cómo es la Kasbah y la Medina de Rabat, que son lugares turísticos, y compararlos con Salé, una ciudad que se encuentra enfrente y está muy relacionada con Rabat, pero que es mucho menos visitada y mucho menos turística. Vamos a ver cómo es una y cómo es la otra. Y en este video vamos a estar recorriendo Rabat, una ciudad que nos dio la impresión de ser nueva, moderna, ordenada, sobre todo en las zonas donde predominan los edificios gubernamentales. Aunque, si bien parece moderna y avanzada tecnológicamente, es también una ciudad rica en historia. Y así empezamos a perdernos un poco por la ciudad para descubrir su historia, empezando con la Torre Hassan, originalmente construida para ser el minarete de lo que iba a ser una de las mezquitas más grandes del mundo. La construcción empezó en el siglo XII, pero el proyecto nunca se terminó, y la torre, que originalmente tenía que medir más de 60 metros de altura, se paró a los 44. Por ende, lo que se ve actualmente de ese proyecto de una mezquita faraónica es solamente la torre y un ejército de columnas. Cerca de la torre de Hassan se encuentra el mausoleo de Mohamed V, que alberga los restos del primer rey del Marruecos moderno, Mohamed V justamente, y de sus hijos, el rey Hassan II y el príncipe Abdalá. Desafortunadamente el mausoleo estaba cerrado por restauración, así que no pudimos visitar su interior. Además, no podemos confirmar los motivos, pero mientras paseábamos por la zona, donde por cierto había muy poca gente, nos echaron. Y ante nuestra pregunta del por qué, solo nos señalaron que era la orden de alguien que estaba con uniforme militar. Quizá sospechamos que estaba entrando alguien importante y que nosotros pudimos cometer un error al estar filmando. Dicho sea de paso, por si acaso no vieron los videos anteriores, por lo que nos fuimos enterando en el viaje, en Marruecos parece que no está permitido filmar a la policía o a alguien con uniforme militar. Así que entendimos la indirecta y nos dirigimos hasta el centro de Rabat, no sin antes intentar comer en un lugar común y corriente. Comimos afuera en un lugar no turístico, un tajín de carne y un cuscús de pollo, ¿no? Sí, de pollo. Y estamos rellenos, yo me comí mi plato y el de ella. Nos lo sirvieron obviamente con pan y con yogur, el yogur más ácido del mundo. Y también el detalle es que nos sirvieron agua embotellada de la canilla, seguramente. Y acá queremos frenar para aclarar algo importante. Les vamos confirmando que los días posteriores nos sentimos un poco mal, diría bastante, al punto que menos de 48 horas después, en Tánger, tuvimos que ir a una farmacia a buscar medicamentos, aunque, para ser honestos, si bien le echamos la culpa a esta comida, en el medio comimos todo lo que se podía encontrar por Rabat, y ni hablar que también en Casablanca. No como picante, pero cuando acá te dicen que es picante, es picante. Y ahora estamos mostrando imágenes al azar de Rabat porque otra vez, por estar la policía de por medio, no pudimos filmar lo que les vamos a contar. Teníamos la intención de visitar la mezquita Azuna Abe Tachfin, que lo que están viendo es una imagen de internet, porque el día que intentamos visitarla, la policía no nos dejó pasar, ya que había gente muy importante en ella o en los alrededores. Qué sé yo, la policía nos dio la información mínima y nos dijo que nos vayamos. La verdad, este no fue el único lugar turístico que se encontraba cerrado. Por eso, después de recorrer varios lugares en vano, decidimos encaminarnos hasta la Medina de Rabat. Con el término Medina se identifica al barrio antiguo de la ciudad, y en la Medina de Rabat nos encontramos con tiendas que venden objetos en cuero, ropa, comida típica y no tan típica, panes y dulces, especias y alguna que otra tienda más. Muchos de los negocios de esta Medina estaban cerrados, cosa que a priori no es tan malo,
porque nos hizo disfrutar de la Medina sin tanto turismo y notar incluso algunos detalles arquitectónicos interesantes, o ver el día a día de los ciudadanos, por ejemplo en el mercado central de Rabat, un mercado donde nos asombró los grandes puestos de venta de pescado, producto que tiene sentido que se consuma en gran cantidad dada la cercanía al río y al océano. Seamos honestos, dadas las circunstancias en las que visitamos Rabat, con prácticamente todo cerrado, no podemos decir que su Medina sea hiperturística, como por ejemplo lo es la de Marrakech. Sin embargo, el próximo lugar que visitamos sí, nos dejará las ideas más claras. Y por ello nos dirigimos a la Kashba, que empezamos por aclarar que con Kashba se entiende una ciudadela fortificada presente en muchas ciudades árabes, sobre todo del Magreb. En general, la Kashba se reconoce por su muralla que tiempo atrás tenía una función defensiva, la cual, en el caso de la de Rabat, por su geografía y por cómo se desarrolló el resto de la ciudad, tiene este rasgo de fortaleza muy marcado. Y esto por encontrarse en un lugar estratégico, al ser una zona elevada a la orilla del río Bou Regreg, que es el río que divide Rabat de la cercana Salé, que van a poder ver en el siguiente video. La Kashba de Rabat es la parte más antigua de la ciudad, y su nombre deriva de que en la primera mitad de 1800 fue residencia de la tribu de los Udayas. A lo largo de la historia fue destruida y reconstruida muchas veces, incluso cambiando de uso en varias ocasiones. Así y todo, las partes más antiguas de la Kashba remontan al siglo XIII. A la misma se ingresa atravesando la puerta Bab Oudaya, construida en 1195, un sublime ejemplo del arte almohade con detalles tallados. Y ahora empieza el momento en el que empiezo a quejarme de la cantidad de turistas. No sé si nosotros llevamos en un mal momento, pero justo están todos los grupos de turistas. Habría que ver si todo el día es así o solamente esta hora, porque estamos a la mañana cuando empiezan los tours. Pero la verdad que por ahora Kashba es todo turismo. Mucho más turismo incluso que la Medina de Rabat. Claro, nosotros también somos turistas y por eso disfrutamos y valoramos las cosas buenas que tiene la Kashba, como es su rica historia y poder caminar por estas calles tan peculiares, con estos hermosos edificios pintados de un blanco inmaculado con detalles en azul. Incluso nos quedamos encantados con la vista al estuario y al océano y hasta la ciudad de Salé se puede ver. El interior tiene una calle comercial con tiendas y restaurantes y un área residencial. Por cierto, y lo admitimos, en el caso de Rabat, la Kashba se encuentra en un rincón de la Medina y con una geografía del lugar que hace que se encuentre en cierto modo separada de la Medina y cumpliendo la función de fortaleza que ya mencionamos. Notamos que la Kashba está prácticamente vacía de gente local y los que están se orientan al turismo. Falta ese bullicio de gente que encontramos en otras ciudades de Marruecos, que hace que casi no haya diferencia entre Medina y Kashba. Y no solamente esto, en casi todas las ciudades del mundo, el casco histórico es un lugar que se encuentra habitado en una parte céntrica de la ciudad, mientras que acá notamos una clara separación entre la Medina de Rabat, más conectada a lo que es la vida en el día a día, y la Kashba, entidad completamente aislada que parece casi no mezclarse con el resto de la ciudad, quedando así una especie de parque para los turistas y lo relacionado a ellos. ¿Dónde se vio una parte de Marruecos donde no haya motos? Esto para mí es lo más extraño. Ojo, habrá otro lugar más en el que notamos esto durante nuestro viaje por Marruecos, pero sí, este fue chocante en comparación con lo que veníamos viendo y con nuestra expectativa sobre el lugar. Ya salimos de la Kashba de Rabat. La verdad que, si bien sabíamos que era un lugar turístico, a mí al menos me desilusionó un poco porque está muy armado para el turismo. No todo demasiado limpio, perfecto, están todo en construcción, están continuamente limpiando. Sí.
un poquito de más. O sea, a ver, es un lugar con mucha historia, está bueno por eso, para visitarlo, pero creo que se pierde un poquito la originalidad al estar tan armado para los grupos. Está lleno de grupos por todos lados. Claro, es que justamente esto, estuvimos leyendo esta mañana que hay muchísima historia en la Hashma de Rabat. Sin embargo, como lo presentan, parece un parque de diversión recién hecho, prácticamente nuevo y todo reconstruido. Puede estar buena como elección, como no podemos juzgar la decisión de la administración. Sin embargo, creo que nos quedamos con las Medinas más originales, como las callecitas más chicas, más sucias, más olorosas, la comida. Si ustedes están viendo este video y quieren venir a lo más turístico, donde te vendan cosas todo para turistas, sí, vengan acá, no es nuestro estilo, cada uno con lo suyo, pero yo no sentí al menos el verdadero espíritu de Marruecos como si lo sentimos en otras ciudades, y eso que no hace mucho que empezamos el viaje. Cierto, 100% suscrito lo que dice. Y ahora sí, agarramos el tranvía con destinación a Salé, que ya les vamos adelantando, la experiencia fue completamente distinta. ¿Será que vale la pena visitar la Medina de Salé? ¿Será que es peligrosa? Esto y más en el siguiente video.